Listo, Luza, te Bueno, escuchamos. muy buenas noches para todos y para todas. Como lo dice Beatriz, mil y mil gracias por estar acá hoy con nosotros. Hemos tenido una serie de encuentros así cortos donde nos dedicamos a un tema en especial y a través del uso de la aromaterapia logramos llegar a unos aprendizajes supremamente maravillosos para nuestro bienestar y para nuestra eficiencia en todos los campos. Entonces, hoy vamos a trabajar la inspiración y la creatividad. Vamos a mirar cómo desde la aromaterapia podemos potenciar esa inspiración y esa creatividad, pero no sin antes arrancar presentándoles nuestra compañía. Jus es una compañía de origen suizo, tiene 94 años en el mundo, es líder en terapias herbales, está a punto de cumplir 28 años en Colombia, próximamente es su celebración. Está vigilado por ACOEDI, que es la Asociación Colombiana de Ventas Directas, y todos nuestros productos, casi 100 productos que tenemos en línea, tenemos registro INVIMA. Entonces vamos a mostrar un video con el cual nos presentamos y vivimos orgullosas de él. Just nace en Suiza, un lugar perfecto por su naturaleza única. Cada aceite esencial y extracto natural, medido con precisión y en la proporción exacta, nos permiten crear recetas que mejoran cada momento de tu vida. Somos una marca de bienestar y de bien hacer. Y hacer bien es acompañarte en el disfrute de ese estilo de vida que elegiste recorrer. Hacer bien es llenarte los pulmones con aroma aire libre. Sentir la suavidad de la mano de tu mamá, ese abrazo que te envuelve. Hacer bien es verte bien apenas despiertas, porque dormiste profundo y relajado. Es bajar el estrés para que no bajen tu energía y tus ganas de hacerles bien a los que amas. Hacer bien es aprender a encontrar el alivio en el contacto con nuestros blends. Blends que combinan alegría y tranquilidad y te levantan cuando estás decaído. En Just te hacemos bien, porque ponemos lo mejor de la ciencia y de la naturaleza y lo potenciamos con la sabiduría de nuestros maestros galénicos, creando experiencias sensoriales que llegan a tus manos para quedarse para siempre en tu vida. Just. Hacer bien nos hace bien. Entonces nuestro tema es inspiración y creatividad, pero quiero que lo conectemos a la aromaterapia. Y por eso traje este pequeño fragmento de lectura de uno de los libros nuestros de Jus, que se llama La aromaterapia, la terapia del cuerpo y de la mente, el cual al que lo invitó siempre que pueda conseguir un aceite esencial, pídale este libro, que es un libro maravilloso. Quiero entonces empezar con esta lectura. Además de darnos la oportunidad de conectarnos con la naturaleza, el uso regular de aceites esenciales puede ayudarnos a controlar el estrés, aliviar ansiedades y tensiones, como así también a minimizar dolores físicos. La aromaterapia se puede usar para relajarse y destensionarse luego de un día de tensión en el trabajo o en la casa. También puede utilizarse para recuperar la energía, levantar el estado de ánimo, restablecer el equilibrio interno, ya que la aromaterapia tiene el efecto positivo sobre las emociones. Y hoy vamos a ver ese efecto positivo de la aromaterapia en cómo desarrollar en nosotros la inspiración y la creatividad. Vamos a ver 5 temas específicos en estos 15 minutos. Vamos a definir qué es la inspiración y la creatividad. Vamos a mirar si la podemos desarrollar, cuáles estrategias debemos usar para desarrollarla, algunas sugerencias de Jus desde la aromaterapia, desde aceites esenciales que nos ayudan a tener ese equilibrio para desarrollar la creatividad y la inspiración. Y vamos a tener un testimonio maravilloso de una mujer consultora Jus que ha tenido que echar mano de la creatividad y la inspiración para ser una excelente profesional, para ser una excelente madre y una consultora Jus. Entonces, ¿en qué consiste la creatividad? Consiste en generar nuevas ideas y conceptos que nos permitan idear soluciones concretas y originales.
En realidad es la imaginación y es la imaginación la que nos permite llegar a esas soluciones y no se relaciona en ningún momento con el cociente intelectual de una persona. Todos podemos ser creativos, todos sin excepción. Ser creativo es un acto sublime, es algo que se da desde la inspiración y de la iluminación. Y lo más importante es que estamos siempre abiertos a lo nuevo. Ser creativo supone transcribir lo conocido, traspasar los límites, romper las reglas y luchar contra la rutina, la apatía o el aburrimiento. Es definitivamente hacer las cosas diferente. Porque si vamos todas las veces haciendo todo igual, pues los resultados van a ser los mismos. Entonces aquí es donde necesitamos de esa creatividad y esa inspiración para poder hacerlo distinto. Entonces la creatividad o el ingenio es la capacidad de pensar fuera de lo establecido y encontrar nuevas formas y generar ideas diferentes para, lo que decía hace un momento, tener resultados diferentes. Entonces, definitivamente, creatividad es la suma de intelecto más imaginación. ¿Cómo es eso? ¿Qué tiene que ver el intelecto acá? Entonces, el intelecto es el que me ayuda a pensar, es el que me ayuda a analizar la información, es el que me hace comprender la relación entre la causa y el efecto y es el que me ayuda a sacar conclusiones. Entonces, esto ocurrió por lo siguiente. Pero la imaginación me permite ir más allá con los patrones habituales, rechazar los estereotipos, contemplar nuevas formas de resolver problemas. Entonces, la suma de ese intelecto y esa imaginación es lo que me va a llevar a ser una persona creativa. Y esa creatividad me va a ayudar a resolver problemas. Nos trajimos esta frase porque nos pareció supremamente bonita, de Pablo Picasso: la inspiración existe, pero te tiene que encontrar trabajando. No es arte de magia. Yo tengo que estar permanentemente juiciosa, tratando de idear nuevas cosas para poder lograr. Cuando les hicimos la invitación a este conversatorio, les introducimos la venida acá, diciéndoles que la inspiración y la creatividad eran dos habilidades invaluables en los seres humanos y que fomentarlas no solo hace que el aprendizaje sea más estimulante, sino que también nos preparaba para atender nuevos desafíos. ¿Cómo voy a desarrollar entonces, en la medida en que yo desarrollo, qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? Primero, debo amar el proceso de la resolución de problemas, no solamente el problema en sí y la solución de este problema, sino ir a todos los caminos que me van a llevar y ver otras soluciones posibles. Busque ideas originales. O sea, no nos tenemos que quedar con las mismas respuestas, con los mismos caminos, sino que en la medida en que yo vea, esto también lo puedo hacer así, esto, y en la medida en que nosotros estamos trabajando en diferentes sectores, yo fui empleada oficial por 35 años, me tocaba llegar a la creatividad y a idear nuevos asuntos porque no se trataba de hacer lo mismo por 35 años, nadie lo aguantaría. Entonces, es mirar cómo lo vamos a hacer y de qué manera lo vamos a hacer. Amplíe los horizontes, o sea, en la medida en que yo voy y miro otras salidas, voy y miro otros caminos y otras soluciones, eso me va a ayudar a ser más creativo. Siempre pensar que la creatividad yo la puedo ir fomentando día a día. Es ir buscando siempre y aprender a ver lo extraordinario en lo ordinario. Muchas veces nos levantamos y creemos que tiene que ser el día tal cual como fue el día anterior. Los días todos pueden ser diferentes y eso está en manos nuestras. Salir de esa zona de confort. Todos sabemos cuál es nuestra zona de confort. Y en la medida en que identifiquemos esa zona de confort, ya tenemos que definir cuál es el camino que vamos a tomar. ¿Para qué? Para tener los resultados diferentes. No, si el problema en algún momento me está cegando, no me está dando opciones, no tengo otros caminos que seguir, retirarme de ese problema para poder tener una mirada desde otro punto de vista. Porque en la medida en que yo lo veo desde diferentes aristas, voy a encontrar otras salidas mucho mejores. Y saber cuál es la rutina propia en la cual yo produzco más y soy más creativa. Puede ser al amanecer, puede ser en la noche, puede ser mientras esté en la naturaleza, puede ser en otros espacios. Entonces, yo debo identificar cuáles son esas rutinas, las cuales me dicen a mí, aquí soy más creativo siempre. Entonces, les vamos a dar, antes de llegar con nuestros aceites esenciales que nos ayudan a activar esa creatividad, 10 estrategias para desarrollarla. Primero,
definitivamente, despertémonos media hora antes, 30 minutos antes, para que podamos escribir y escribir y escribir y no evaluar lo que estamos escribiendo, sino lo que nos está saliendo de la mente. Todo lo que la mente en ese momento nos está fluyendo, escribamos lo que muchas veces uno después dice que fue cuando yo me levanté, tenía una muy buena idea y se me olvidó porque no la escribimos. Eso hay una persona que se ha estudiado como todas esas técnicas de creatividad y la llaman las personas, las páginas de la mañana a tomar té. Si ese día yo salgo a caminar y luego me baño, pues cambiemos. Entonces, hagamos varias rutinas diferentes para que no sea tal cual los días corriendo igualitos. Vamos entonces a movernos, bailemos, caminemos, vamos a yoga, hagamos gimnasia, vamos a natación, tenemos que movernos. Hay una estrategia muy interesante también, hagamos fotos, o sea, hoy, este día, 18 de marzo, estoy así, ¿cómo estaré en 15 días para yo poderme comparar y hacer como unas imágenes y unos álbumes para yo identificar en qué he crecido y qué no he crecido? Es una manera muy fácil para conocer nuestros avances. Cada día vamos a escoger algo. Esta es una idea muy linda que escojamos una camisa blanca, un objeto, un pocillo blanco o algo y pintémoslo, quitémosle las mangas. O sea, busquemos esa creatividad y como esa parte artística nuestra, creando unos objetos diferentes para que no nos quedemos con los mismos siempre. La sexta estrategia para desarrollar la actividad nos invitan a escribir textos en diferentes géneros literarios, desde la poesía, desde lo dramático, incrementar la exposición al al trabajo creativo, vamos a una exposición de arte, vamos a un concierto, vamos a donde veamos artistas y podamos aprender de ellos. Visitemos a la vez una librería, una sala de juegos, una biblioteca, porque allí lo que hace es, vamos a ver otros ambientes diferentes. Recuerden que si nos quedamos en las mismas cuatro paredes nuestras, la creatividad no va a llegar, sino que vamos a ir a buscarla a otros lados. Pasemos tiempo en espacios naturales, vamos al mar, vamos a la playa, vamos al campo, vamos a las montañas, caminemos porque esos espacios nos van a ayudar mucho a resolver y a crear. Y regalémonos unos momentos de soledad. No necesariamente tenemos que estar siempre acompañados. En los momentos de soledad podemos tener las mejores ideas y crear asuntos diferentes. Entonces hay unos criterios que queremos tenerles para ir terminando como lo conceptual en asuntos de creatividad e inspiración. Según Torrens, la fluidez es esa capacidad de producir ideas rápido. Yo puedo entrenar esa capacidad de ser muy fluida y tener ideas, ser muy flexible, o sea, en la medida en que yo puedo contemplar los problemas desde varias aristas, o sea, cómo me comportaría yo viendo este problema en esta situación o siendo otra persona totalmente distinto. En el aspecto de la originalidad, la capacidad de generar ideas no convencionales. Que yo no me imaginaba que yo hubiera pensado esto y lo podemos plantear. Puede ser que yo esté tomando algunos conceptos y me estoy convirtiendo como pensando como otra persona. Y la resistencia al cierre es la capacidad de absorber constantemente nueva información sin limitarme a un aspecto o una variable. Yo no tengo que pensar igual todos los días. Yo hoy pensé una cosa, pero mañana puedo cambiar de opinión. Entonces eso me genera a mí otra situación de que yo puedo inspirar y ser abierto al cambio. Con relación entonces a esto, queríamos decirles que en la medida que nosotros podemos poner esas prácticas permanentemente en nuestra vida cotidiana, podemos también ayudarnos de la aromaterapia. Y por eso estamos acá, porque Jus ha pensado que la aromaterapia ayuda a transformar la química del cerebro y nos atiende en situaciones de inspiración y de creatividad. Entonces vamos a ver unos aceites esenciales que se dedican a dar la tranquilidad, la paz, el sosiego, a que nosotros podamos ser mucho más creativos. Si yo estoy estresada, si yo estoy cansada, si yo estoy angustiada, no voy a crear, no voy a tener momentos de inspiración. Entonces tengo que empezar por tranquilizar. Entonces, otro asunto que le debemos de pedir a nuestro consultor es esta tablita que nos la regale junto con ese libro tan hermoso de aromaterapia. Esta tablita es una tablita de combinaciones de nuestros aceites esenciales. Y nosotros hoy, en nuestra guía de referencia, que siempre empacamos en los pedidos nuestros a nuestras clientas,
están todas las necesidades que podemos tener las personas. Y allí hay puntualmente una necesidad de inspiración y creatividad. Uno muchas veces dice, no me salen las ideas, yo no estoy fluyendo. Entonces aquí llega Yus con una combinación mágica para que nosotros podamos tener momentos muy especiales y poder crear. Dale, Beatriz. El primero que vamos a ver el aceite de limón. Esta es la mezcla de creatividad donde tenemos romero, limón y nerolí o neroli. Vamos a empezar a hablar del aceite esencial de limón. El aceite esencial de limón, voy a hacer énfasis en las acciones emocionales del aceite esencial de limón. Entonces, promueve la creatividad y el estado de alerta, enfoca y promueve la claridad para la toma de decisiones, estimula, energiza y aumenta la capacidad de la memoria, promueve el buen humor, alegra el ambiente y crea un clima positivo. Disipa la fatiga mental y la presión psicológica. O sea, si nosotros inhalamos aceite de limón, ahora les vamos a decir cómo los podemos usar, y si tenemos permanentemente una anforita con el aceite de limón, me va a lograr solo en las acciones emotivas todo lo que les acabo de leer. Sigamos, Beatriz. Aceite esencial de nerolí. Entonces, el nerolí, ¿qué nos invita? El nerolí nos exalta el romanticismo, el deseo, la creatividad y el juego amoroso, nos tranquiliza y disminuye la ansiedad y los miedos. Ya ahorita dijimos que ansiosos y con miedo no vamos a crear. Reconforta momentos de tristeza y de depresión, y su efecto casi hipnótico ayuda a conciliar el sueño y a dormir mucho mejor. Es ese aroma dulce, intensamente floral, que despierta esa ilusión y esos deseos de soñar y de explorar. Y para yo inspirarme, necesito soñar, necesito crear. El siguiente aceite que nos invita es, este es el aceite de nerolí, y que despierta la ilusión y nos llena de deseo de soñar, y el aceite esencial de romero. El aceite esencial de romero nos ayuda a reducir la fatiga mental, estimula la actividad intelectual y la concentración, ayuda a despertar los sentimientos y nos vuelve más alertas. Su aroma estimulante tiene efectos positivos sobre el estado de ánimo. Entonces, este aceite de romero despierta y moviliza todas las energías y el tiempo y hace que el tiempo rinda mucho más y el disfrute mayor. En este momento, estos tres aceites esenciales solo los estamos viendo desde los efectos emocionales. Esos aceites esenciales pueden tener otros efectos en el físico, en nuestra piel, pero en este momento es muy importante los efectos emocionales que estamos aquí como haciendo mucho énfasis. Siguiente, Beatriz. Y por último, tenemos una combinación de 7 aceites esenciales maravillosos, que es el Soul Motivation. El Soul Motivation tiene naranja, tiene... Ay, ay, ay. Espérate que yo los tengo acá. Tiene naranja, tiene verbena, tiene limón, tiene coriandro, tiene madera de cedro, amiris, tiene haba tonka. Se le conoce por su capacidad para promover una actitud positiva y optimista para acompañar distintos momentos de la vida. Fomenta la calma y equilibra el estado de ánimo, ayudando a manejar los sentimientos de estrés, inseguridad, inquietud y inestabilidad emocional. Promueve la sensación de confianza, de coraje y de seguridad. Ayuda a la mente para librarse de las tensiones y concentrarse en aquello que necesita. El Soul Motivation es la fusión de esos 7 aceites pensando en ese bienestar emocional nuestro. Entonces, además de ese trío, del trío de la creatividad, el limón, el romero y el nerolí, tenemos este Soul Motivation, que es uno de los últimos productos que tiene Yus, que ayuda no solamente a los jóvenes, a los adolescentes, sino también a los adultos. ¿Cómo los vamos a usar? Entonces, para nosotros es indispensable los difusores. En los difusores nosotros ponemos unas gotas de los aceites que queramos. Si queremos la mezcla de los 3 aceites,
o si nos vamos enfocando por uno a uno. Entonces podemos poner en la noche un difusor prendido toda la noche, unas 4 o 5 gotas de los aceites y vamos a estar preparando nuestro cerebro para un amanecer tranquilo, para dormir tranquilos, para estar despejados. También en los momentos de relajación, en los momentos de meditación, en los momentos que podemos hacer esa aromaterapia de bolsillo, que podemos tener un Kleenex y en ese Kleenex podemos echar 2 o 3 goticas de limón, de romero, de nerolí o frotarnos detrás de las orejas, en la muñeca, en la sien, el Soul Motivation, que nos ayuda mucho a que estemos siempre pensando en cómo hace esa transformación en nuestro cerebro. También a través de una ánfora, que es colgadita aquí en el pecho, cerca a nuestro olfato, con el calor de nuestro cuerpo la calentamos y permanentemente está activa. El Kleenex y esta es el ánfora para la aromaterapia, que nuestro propio cuerpo la calienta y la inhala. Y hoy tenemos uno más que les queremos enseñar, y es que nosotros les regalamos también a nuestros clientes cuando nos compran los aceites esenciales, el lápiz, el lápiz juice. Entonces, en este lápiz lo que hacemos es poner unas gotitas. Este lápiz viene con una gomita. Quienes hemos sido profes sabemos que esta gomita es para evitar los callos en los deditos de los niños, pero que el lápiz también nosotros permanentemente nos lo llevamos a la nariz, jugamos con él mientras que estamos atentos. Entonces, aprovechar y echarle las goticas del aceite esencial que necesita. En este caso, que estamos hablando de creatividad e inspiración, pues yo le pongo limón, le pongo nerolí, le pongo romero. Pero si tengo un hijo que tiene problemas de atención, 3 mentas. Pero si tengo un hijo que le da mucha angustia, que permanente, entonces yo voy eligiendo el aceite adecuado para él. Entonces, todas estas formas de uso son muy importantes para que nosotros podamos llegar permanentemente a tener esas, a estar en contacto con el aceite esencial que nosotros requerimos. En este caso, vimos los aceites esenciales que nos ayudan a la creatividad y a la inspiración. Muchas gracias, Luza. Bueno, tenemos una sorpresa aquí antes de que se nos desconecten estos invitados. Es que tenemos un testimonio muy especial. Alexandra Mejía es consultora Just, vive en Itagüí, ha sido amiga y compañera de trabajo de Luza por muchos años. Resulta que Alexa quedó ciega a los 15 años, pero es una mujer que ha desarrollado su creatividad día a día y su determinación la lleva a tener una vida realizada como profesional, como funcionaria pública. Alexa es esposa, es mamá y quisimos invitarla para esta actividad y le preguntamos que en qué aspecto de su vida fue más evidente el uso de la creatividad y nos contestó que durante su maternidad. Así que quiero dejar a Alexa para que nos cuente cómo fue eso y cómo ha vivido ella la creatividad en todos esos retos, especialmente en el de la maternidad. Alexa, ¿estás por ahí? Sí, ¿me escuchan? Te Sí, estamos escuchando, sí. Perfecto. Bueno, muy buenas noches. Gracias por tan bonita invitación. Bueno, como lo decía Beatriz, en esa pregunta pues me quedé pensando un poco y es que pues yo creo que la creatividad es un asunto que por fortuna nos acompaña a todos los seres humanos, pero que además de todo lo que ya nos contaba Luz Ángela, de que nos lleva a esos momentos de inspiración y de creatividad, también identifico que hay un compañero que una vez decía, es que la necesidad estimula al pensamiento y a la creatividad, ¿cierto? Pero yo creo que la necesidad acompañada de la motivación y el querer. Cuando uno quiere, uno se las ingenia, uno lo termina resolviendo. Y ese fue un poco como mi caso. Cuando ya lo expresaron, pues que llega muy cerca a los 15 años y cuando tú estás acostumbrado a hacer las cosas de una manera porque cuentas con unas herramientas, como en este caso es la visual, ¿cierto? Y luego ya no cuentas con ellas, pues toca reinventarte, toca reconstruir herramientas para poder hacer las cosas. Y llegó un momento crucial en la vida mía y fue cuando Brian, mi hijo, entró al colegio. Yo recordaba que el nombre de Alexandra, mi nombre, me lo enseñó a escribir mi mamá. Claro, en la escuela le enseñan a uno y demás, pero quienes refuerzan esa tarea en casa son las mamás. Y ser una mamá ciega ya implica unos retos muy bonitos, muy interesantes, pero también muy desafiantes. Entonces yo no quería ser una mamá distinta a la que yo ya había tenido
y era esa mamá de que me había enseñado a escribir mi nombre. Y me la inventé, empecé a pensar cómo hacerlo, cómo hacerlo, cómo hacerlo, y aparece la necesidad, la carencia de unas herramientas, como en este caso la visual, para poderle enseñar a mi hijo con un lápiz a escribir su nombre. Y entonces recordé la plastilina y dije, ah, la plastilina puede ser un camino, uno de esos caminos que mencionaba ahorita Luz Ángela, que uno empieza a explorar para resolver situaciones problemáticas en un instante de la vida. Y pensé en la plastilina porque la plastilina yo había escrito siempre en tinta, como muchos de ustedes lo hacen. Entonces yo sé cómo es una B, cómo es una R, cómo es una A, es decir, las letras me las sé perfectamente. Y empecé a hacer las letras en plastilina. Empecé a hacerlas en plastilina, entonces como la plastilina genera un relieve en la tabla, yo podía tocar lo que estaba escribiendo, pero además podía mostrárselo a él y empecé con él la tarea de, mira lo que mamá está haciendo y vamos a replicar el proceso como la mamá lo está haciendo. Entonces le decía que dibujara la misma letra, la primera letra, en este caso la B, como la mamá lo hacía, que me replicara eso, que es un poco lo que enseñan en el colegio cuando le enseñan a uno a bajar letras o con el diseño modelado que la profe le hace la letra en el tablero y entonces el niño empiezan con el lápiz y todo eso y así empecé a jugar con mi hijo. Empecé a jugar con mi hijo esto y entonces ya él cuando lo hacía perfectamente, lo hacía como yo lo hacía, empecé a ponerle otras palabras que tuvieran el mismo número de letras de su nombre, a formar otras palabras y a que él me dijera dentro de dos o tres palabras que yo le ponía, cuál era la que realmente decía Brian. Cuando él me empieza a identificar que acá dice Brian, en lugar de las otras palabras que utilizaba, entendí que él ya había aprendido a escribir su nombre y entonces simplemente lo que hice fue apoyarme de su papá y de la abuela materna para que ya ella, eso que él ya había aprendido ahí, lo pasara en un cuaderno, con un lápiz, me le enseñaran el manejo del renglón, porque cómo coger el lápiz y demás, yo ya había podido hacerlo. Entonces, es un ejemplo de esas cosas que uno se inventa para poder resolver una situación o para poder dar respuesta a una necesidad, en este caso, esa que yo tenía de aprender eso. Y entre ellas muchas, las personas con discapacidad, sea cual sea la discapacidad, realmente nos toca recurrir a la creatividad para resolver una cantidad de barreras que tiene el entorno que no están resueltas. Por ejemplo, muy rápidamente, porque sé que ya debemos de cortar el horno. Los hornos microondas no son táctiles, son digitales, no hay teclas. ¿Cómo saber dónde está el uno para poner un minuto? ¿Cómo saber dónde está el botón parar para eso? Y cuando tomé la decisión de irme a vivir sola con mi hijo, me enfrenté a esta barrera y cogí una hoja de acetato, de esas donde que se utilizaban anteriormente, cogí una hoja de acetato con una persona que veía, le tomamos medidas a la pantalla del horno y me decía, listo, Ale, mira, acá exactamente en esta parte de la hojita es donde va el botón de uno, el botón de descongelar, el botón de tal cosa, y yo ya con mi pizarra y mi punzón en braille, que es el código lectoescritor para ciegos, empecé a hacer esa adaptación y luego esa hoja de acetato la pegué exactamente en esa pantalla y entonces mi horno tiene una adaptación muy paisa, muy coloquial, pero yo puedo manipular el horno de manera independiente como lo hace una persona que ve, porque en braille yo mando la mano, toco, veo dónde dice el uno, dónde dice descongelar, dónde dice, ¿cierto? La palabra descongelar completa no me cabe, pero entonces uno pone siglas que uno las entiende y de esa manera puedo hacer uso del horno como cualquier persona. Excelente, Alexa. Maravilloso escucharte. Sé que eres inspiración para muchas personas. Como decías, pues tu limitación será una y otras personas serán desde su motricidad, para otros serán desde la audición, ¿cierto? Pero como dices tú, el ser humano tiene esa capacidad de encontrar los recursos desde la voluntad. Creo que también juega un gran papel la voluntad. Entonces queríamos dejarles a todas las personas que nos acompañan siempre en estas charlas, como esta cuota de inspiración tuya, porque eres una mujer admirable y te queremos mucho. Y amamos que seas de nuestro grupo de consultores Just. Alexa, mil gracias. Bueno, a todos muchas gracias. En un rato pasamos la grabación. Que descansen. Una feliz Gracias, Gracias, noche. hasta Alexa. luego. Que Gracias. estés muy Chao. bien. Chao.